Continuando con las distintas explicaciones de las malas palabras en la Biblia y de una manera respetuosa y comprensible, pero no sé por qué traducen, por ejemplo, Yahvé por la palabra el Eterno, porque es una traducción absolutamente inexistente. Significa esto tomar un nombre y atribuirle una característica, porque la teología ha establecido que Dios debe ser eterno, que Yahvé debe ser Dios, y luego lo traducen así, por lo que es una traducción absolutamente injustificada. Así que les di esta primera indicación y ahora en cambio, hoy nos vamos a referir directamente al término de eternidad, que se encuentra en varias situaciones. Por ejemplo, se dice que Yahvé es Dios de la eternidad, el Dios de la eternidad. O sea, este término, como lo vamos a ir viendo, por ejemplo, solo para entender, refiriéndonos precisamente a estas otras situaciones. Aquí entonces, cuando encontramos el término eternidad en hebreo, tenemos un término que es olam. Olam es, por tanto, el término que se traduce como eternidad. ¿Pero qué significa eternidad? Mire, hay un diccionario, este diccionario de hebreo bíblico arameo, en el que está claramente escrito que olam no se puede traducir como eternidad. Es decir, en los diccionarios dice que no se pueden traducir como eternidad, por lo menos en los diccionarios académicos. Y en la Biblia de siempre, la Biblia de la familia, recordemos que hay incluso en una misma editorial, una Biblia o un libro para los eruditos y otra de la misma editorial, una Biblia para familias. Y en la Biblia para familias lo podemos encontrar traducido esta palabra olam como eternidad. Pero no solo existe este diccionario. Cuando conocí a teólogos en marzo del 2016, en aquella famosa confrontación, es decir, el famoso debate, uno de los eruditos bíblicos más importantes, quizá el erudito bíblico protestante italiano más importante, que entre otras cosas es uno de los autores de este diccionario, hablando de esta situación, dice: no traducir con la eternidad o por la eternidad. Y dijo, todos los diccionarios, todos los grandes diccionarios dicen eso. Incluso los diccionarios teológicos. Es decir, no traducir la palabra olam con eternidad. Pero entonces, ¿por qué lo traducen con eternidad? Por la simple y llana razón de que, dado que han establecido de que Yahvé es Dios y que por lo tanto es un Dios espiritual y que como Dios necesariamente debe ser eterno, la eternidad debe ser permitida en algún lugar. En esa misma situación, el teólogo católico, profesor de la Facultad de Teología del Norte de Italia, dijo que los conceptos abstractos no existen en el mundo semítico. Conceptos metafísicos, como por ejemplo el concepto de eternidad, no existe. No hay concepto de inmortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, olam, esta palabra en hebreo, es un término que tiene un significado completamente diferente. No tiene nada que ver con algo espiritual. Simplemente significa algo no conocido. Pero lo curioso es que en la mayoría de los casos, olam no solo no significa eternidad, sino que ni siquiera tiene un valor temporal, porque tiene un valor espacial, un lugar. Es decir, indica un lugar desconocido. Tanto que, por ejemplo, si tomamos el Talmud, este es uno de los más de 60 tratados del Talmud, el término olam, que se informa aquí en plural, olamim, se traduce como mundo o universo. Es decir, olamim es el conjunto de mundos y por lo tanto aquí lo traducen como universo. Conjunto de mundos porque es plural. Entonces, tiene un valor principalmente espacial, es decir, indica un lugar. Pero su concepto fundamental es el desconocido o no conocido, por lo que traducir con eternidad de nuevo significa hacer una traducción contenciosamente inventada. Y piense que en estas traducciones inventadas se desencadenan discusiones que al final, cuando uno las vuelve a leer, las revisa, las estudias, entiende que no tienen sentido. Es por eso que estamos haciendo estos videos, estas conferencias, para decir, hagamos estas sustituciones para evitar discusiones innecesarias. Discusiones innecesarias. Hablando, por ejemplo, del Salmo 24, el famoso Salmo 24, donde en cierto punto, pero de esto hablo más extensamente en otras conferencias, se dice: levanta tus frentes, alza las puertas eternas y entra el Rey de la gloria. Es decir, el rey del Kabod, ya hemos dicho que Kabod significa, o es la palabra que le da al significado de gloria, que gloria espiritual no tiene nada. Y de nuevo dice, alza tu frente, alza los umbrales eternos
Y aquí en este texto del Pontificio Instituto Bíblico hablamos de lo eterno en ese salmo. Y luego hay estudiosos que dicen que las puertas son eternas y que son eternas por cuanto siempre se han construido. Otros dicen, no debemos pensar en lo eterno en relación al pasado, pero en el Salmo 24 debemos pensar que en lo eterno en relación al futuro, siempre refiriéndose a las puertas. Otro erudito dice, no, lo eterno aquí no se refiere a las puertas sino a Yahvé, llamado el Señor del Cabot o el Señor de la Gloria. Entonces entienden que esto se lleva a cabo aquí en estas discusiones. Se ha llevado a cabo una discusión sobre nada, porque Olam no significa eternidad y punto. Y luego nosotros, nuevamente, para evitar entrar en estas espirales, como ya he recomendado anteriormente, yo recomiendo algo llamado hacer de cuenta que. Hacer de cuenta que lo que está escrito se debe de respetar en estas discusiones de los que no salimos, porque obviamente los exegetas teólogos monoteístas siempre dirán que es la eternidad, aún sabiendo y aún habiéndolo escrito en los diccionarios, que eso no significa eternidad. Evitamos entrar, por tanto, en discusiones, perder el tiempo, y cuando encontremos el concepto de eternidad expresado en la Biblia, ponemos Olam, sabiendo que en la mayoría de los casos ni siquiera tiene un significado temporal, sino un significado relacionado con un lugar desconocido. Así que esta es una de las sustituciones más importantes que se debe leer en la Biblia si se quiere tener algún mínimo de respeto sobre ella, ¿verdad? Por lo tanto, de una manera u otra hay que comprenderla, hay que saber leer, hay que analizar antes de entrar a una interpretación teológica. En otras cosas, les recuerdo que estas sustituciones están todas resumidas en mi libro Mauro Biglino, La Biblia Desnuda, del periodista Giorgio Cartaneo, donde obviamente hemos incluido, entre muchos otros temas, un glosario en el que hemos recordado brevemente lo que en las sustituciones, lo que se debe hacer, cuáles sustituciones hacer para leer la Biblia con respeto y hacerla verdaderamente comprensible. Es decir, por ejemplo, hay personas que confunden la palabra el Elión y Yahvé como si fueran las mismas palabras. Y eso no es así. Ya hemos explicado en otras conferencias que Yahvé es un nombre que se refiere muy posiblemente a un comandante. El Elión significa un comandante superior. El Altísimo, que si leemos alguna frase o unos versos bíblicos, vemos que el Elión se repartió a la tierra según los hijos de Israel, y uno de esos territorios le perteneció a Yahvé, que sería la tierra de Jacob, que le llamó Israel. La palabra El es una palabra de los dioses cananeos, de El y Asherá, y esto no tiene nada que ver ni con Dios, ni con Yahvé, ni con el Elión. Por lo tanto, como ya hemos dicho en conferencias anteriores, estas palabras significan tres cosas distintas. Y cuando se refiere a Olam, Olam es un lugar desconocido, muy posiblemente, si nos metemos un poco a temas más extraterrestres, es el tema de que vienen de un lugar desconocido, del más allá, y se posan aquí, pasando quizás por unos portales o pasando quizás con sus grandes naves a este espacio y tiempo. Pero la teología, durante muchos años, al menos, dicen algo que no está escrito, al menos en el Antiguo Testamento, ya que el cristianismo es una herencia, entre ellas, de la cultura griega, de los romanos, que tienen ya una teología montada de demonios, cielo, el bien y el mal. Pero esa es otra cosa. Pero, como ya les he relatado antes, al menos en el Antiguo Testamento, no tienen una teología mística montada, no tienen una espiritualidad. Por lo tanto, leer la palabra eternidad en el contexto de hoy le haríamos un mal juicio, porque eso no tiene nada que ver con el Dios omnipotente, eterno, infinito y aquellas cosas o aquellas palabras indescriptibles que se le puede hacer. Si lo leemos con sumo respeto, la palabra eternidad tiene otra connotación mucho más lógica, mucho más física, respetando, como ya dijo, las sustituciones. Sustituir las palabras que le hicieron un agregado teológico y dejar las palabras en el real hebreo, en la verdadera palabra hebrea, y dejar que el contexto determine más o menos lo que dice la palabra.
E incluso si hay un gran consenso entre todos los estudiosos, aún así no vamos a llegar a la verdad del asunto, porque recordemos, como ya he explicado en conferencias anteriores, que no existían las vocales en las palabras hebreas. Por lo tanto, nadie sabe cómo leer o cómo se leía anteriormente la Biblia en este caso, o la escritura hebrea. Entonces vayan con cautela para que dentro de lo literal no hagan interpretaciones al menos demasiado apresuradas, porque primero necesitamos pasar por esta parte al menos literal.